Reconstruyendo Babilonia. Las murallas imponentes, hechas de ladrillos, tenían 4 puertas fortificadas y rodeaban una de las ciudades más maravillosas de la cultura mesopotámica, Babilonia. En el interior, las calles eran estrechas y tenían un trazado irregular. Las casas se amontonaban caóticamente. La mayor parte de la población vivía en las zonas más apretadas, en pequeñas casas de adobe con techo plano. En las calles más anchas estaban las casas de las familias más ricas. Muy cerca destacaban 2 edificios, el palacio y el templo. El palacio era la residencia del rey y constituía un edificio majestuoso rodeado de terrazas con jardines colgantes. El templo de Marduk era el más importante de la ciudad, aunque había muchos más. Cerca del templo, o en su interior, se construían enormes torres escalonadas llamadas zigurats, que funcionaban como observatorio astronómico, lugar de culto o centro de adivinación. Así debía ser la ciudad de Babilonia, atravesada por el Éufrates, un lugar mítico y misterioso del cual nos han quedado pocos restos. Ahora, cuando vos decís el alumno, ¿es porque esto es de a uno, es un trabajo individual o también se puede hacer en grupo? Hay varios productos. Hay productos que son individuales. Un alumno con una computadora que tiene un contenido exclusivo, donde él interviene, que puede permitirle trabajar con otros también. Pero también hay otros tipos de productos que pueden ser, por ejemplo, para pizarras digitales. Eso suponen tomar el aula como un grupo total, en donde se reproducen formas de trabajo más comunes, como los chicos pasan al pizarrón, la maestra explica y usa el pizarrón. En lugar de un pizarrón tradicional es una pizarra digital. También, desde el punto de vista de las editoriales, se producen contenidos para usar la pizarra digital. ¿Esto ya está ingresando en la escuela? Sí, sí. Nosotros tenemos conocimiento de que hay escuelas que están usando, las estamos visitando, las acompañamos, vemos los contenidos cómo están hechos, elaboramos contenidos para pizarras, para netbooks, para usar en PC, contenidos en formato de ebook, pero también otros formatos como pueden ser un material nuevo que es el libro web. El libro web es un libro que funciona online. O sea, hay que tener conexión para poder acceder a todos los recursos y lo que favorece es el uso de la web de manera didáctica, en todo su contexto. Todo lo que puede encontrarse en la web se puede usar de manera didáctica. ¿Un libro digital es lo que se llama ebook? Sí, en esto hay una cuestión también de terminología, ¿no? Un libro digital, la palabra ebook se refiere a eso. Nosotros también desarrollamos algo que es más que un ebook. O sea, es más que poner un libro que estaba en papel en la computadora, es también agregarle a eso elementos multimedia. A eso le llamamos Active Book, o sea, una evolución, un segundo paso. Y después el libro online, que es el libro web. O sea, son como 3 productos distintos que van evolucionando. Entonces, ¿el libro en formato digital reemplaza al de papel? ¿Hay que olvidarse? ¿Hay que archivarlo? Nosotros, desde el punto de vista de las editoriales, creemos que no lo va a reemplazar porque el libro significa otra experiencia de trabajo, de lectura, en el aula mismo tiene otra utilización. Creemos que el docente incorpora tecnología, no elimina una por otra. De hecho, hoy mismo están trabajando en las escuelas que tienen netbook, con la netbook, el libro de texto, el pizarrón tradicional, o sea, no se elimina uno por otro. Son experiencias distintas y son habilidades distintas. ¿Vos querés decir que nada se pierde? No, en el aula creo que no. Como docente, un docente interesado en incorporar la tecnología no elimina lo anterior. Se siente seguro usando lo anterior porque sigue teniendo sus ventajas. Con respecto al aprendizaje, diríamos, tanto de los maestros como de los alumnos, hay diferencia, digamos, hay algunas pequeñas diferencias. En el caso de los niños o en el caso de los adolescentes, no le tienen demasiado miedo a esas herramientas tecnológicas, no le tienen miedo al error, es decir, rápidamente ellos apretan botones, por así decirlo, y pueden hacer alguna tarea tecnológica o en red muy rápidamente. Con respecto al maestro o al adulto, digamos, por un lado es ese miedo, digamos, en uno de los artículos que yo hice en la revista del Club del Maestro,
justamente hago un artículo sobre las nuevas tecnologías y, digamos, presento la idea de estas nuevas tecnologías con respecto al maestro como que son esos monstruos diríamos, de la Edad Media, digamos, las tecnologías, ¿no? Como con respecto a que son monstruos de la Edad Media o, digamos, es decir, el maestro es muy reticente a pensar en las nuevas tecnologías. Si bien en los últimos años yo veo, digamos, en mis cursos de capacitación que los docentes, digamos, piden o de alguna manera quieren que nosotros les enseñemos a cómo utilizar esas nuevas tecnologías en el aula. Digamos, el aprendizaje es mucho más lento porque por un lado hay que pensar en estas nuevas tecnologías como herramienta tecnológica, es decir, utilizar esa tecnología como herramienta tecnológica y después pensar cómo llevo esas nuevas tecnologías al aula. Entonces, es un doble trabajo, ¿no? Diríamos, para el maestro, no solamente aprender a utilizar esas nuevas tecnologías, sino también, es decir, didácticamente cómo las utilizo en el aula. Creo que el docente en los últimos años tiene muchas herramientas, no solamente tecnológicas, sino también herramientas didácticas o soportes, que pueden ser los materiales, las bibliografías que utiliza, los libros, ¿sí? Las revistas, que creo que en los últimos años, tanto los libros como las revistas, de alguna manera incorporan ejemplos didácticos de cómo llevarlo al aula. Esto ayuda mucho al maestro o al docente. Digamos, para mencionar una, digamos, justamente en la revista donde yo escribí, que de alguna manera accedí porque me pareció un trabajo mancomunado en cuanto a pensar pedagógicamente y didácticamente cómo llevar determinados contenidos, determinadas tecnologías, determinadas herramientas al aula. Y creo que eso es lo que necesita hoy, diríamos, un maestro, es decir, un acompañamiento y, digamos, considerar que el maestro sabe y que lo que nosotros hacemos como capacitadores es acompañarlos en su tarea, diríamos, para poder, digamos, llevar sus conocimientos al aula. Que se hace una mañana cuando ves amanecer y la vida es una larga caminata por hacer. ¿Qué se hace si esa hora fuera rara y familiar? Y al oído te confiará todo lo que va a pasar. Bueno, hablemos sí de los docentes. A ver, con este nuevo material, ¿qué actitud encontraron en ellos? ¿Qué resistencias? ¿Qué apertura? Con respecto a los docentes, nosotros cuando mostramos los materiales, tenemos escuelas que están usándolos. Lo que encontramos es distintos niveles. El docente que tiene un poco más de temor para poder introducir la tecnología tiene miedo de equivocarse, a veces, a todos los adultos nos pasa, y los chicos no tienen ese miedo y tampoco el docente debería tenerlo. Aprende con el alumno en este caso, cambia la situación. Hay docentes muy interesados, que buscan mucha información, que participan en foros con docentes de otros países. Estamos trabajando con una escuela que sacó 2 premios en un premio de Educarred, que es un premio internacional. O sea, hay docentes de distintos niveles de introducción de la tecnología. También hay aquellos que resisten, que les cuesta más, que necesitan un acompañamiento. En general las escuelas tienen alguna figura de un coordinador TIC, alguien que acompaña, alguien que hace mover todo esto. Eso es muy importante, esa figura dentro de las escuelas es lo que ayuda a poder introducir la tecnología. ¿Qué información manejan ustedes sobre esto en otros países? ¿Ya se está implementando? ¿Cómo es? Hay muchas diferencias y depende de qué aspecto se hable. El desarrollo de contenidos digitales en todo el mundo hay mucho, desde el punto de vista de las editoriales y también cualquiera que entre en Internet encuentra contenidos digitales de todos lados. Que esto es lo que nos da la posibilidad de encontrar un contenido que hizo alguien de México y que a mí me sirve y lo puedo modificar. Entonces, eso es lo libre. Desde el punto de vista del mercado editorial o de las empresas editoriales también, en muchos países hay muchos desarrollos de distinto tipo, de ebooks, de objetos digitales, de libro web. Nosotros conocemos la experiencia especialmente de Cataluña, en donde han usado este material. En España se usa mucho la pizarra digital también.
en Argentina es el país que más netbooks está teniendo en las aulas, pero estamos en la primera parte, es la parte de dotar de la infraestructura, que tengan las netbooks, que se puedan conectar, que las puedan usar. Y la capacitación. Y la capacitación docente, que es fundamental, porque si no, todo esto no se usa con sentido didáctico. Creemos que el siguiente paso va a ser, ahora tenemos todo, qué contenidos tenemos, contenidos pensados didácticamente. El docente podrá elaborar seguramente, decía antes, los docentes y los alumnos pueden producir contenidos, pero también las editoriales tienen un lugar porque tienen otro tipo de herramientas y otra forma de producir contenidos que ayudan en el aula. Y los autores de libros de texto, de libros de áreas, de las distintas disciplinas, ¿ahora tienen que pensar de una manera diferente el libro? Esto desde el ámbito editorial genera que todo es mucho más interdisciplinario. Siempre desde el aula uno dice, desde hace mucho tiempo decimos que hay que trabajar de manera conjunta, en equipos multidisciplinarios. Bueno, en las editoriales esto ahora, para poder elaborar un texto no solo necesitamos el especialista de área, que a veces dice, esto me gustaría verlo en un video, o esto me gustaría que fuese algo para intervenir. Pero también tiene que haber alguien que vea desde la tecnología y alguien que vea la parte técnica. Mínimamente hay un equipo de